Todos decíamos, bienvenidos y bienvenidas. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Balak, un nuevo desafío que propone la Sagrada Torá en este transcurso de un desierto que de desierto y de aridez y de falta de acción no tiene absolutamente nada. En este caso, el relato bíblico nos lleva hacia viejos, nuevos conocidos, porque la historia bíblica, todo es un escenario donde todo vuelve de una u otra manera a volver a transcurrir, volver a ser, y en última instancia volvemos a cruzarnos o entrecruzarnos personajes que son nefastos, por un lado, pero también que al ser nefastos tampoco podemos conocer la fuerza que pueden llegar a tener. Tristemente, el escenario de la Sagrada Torá nos propone que nunca podemos llegar a conocer verdaderamente ni aún a quien nosotros pensamos que conocemos, porque siempre se dispara alguna realidad que sea nueva y así como nueva, sorprendente, sorprendentemente nueva. Perashat Balak habla de un rey mítico, Balak ben Zippor, Melech Moab, que si bien no era oriundo de Moab, logró imponerse eventualmente como su rey, pero habla de otra Bet, que es Bilaam. Y Bilaam, como explicábamos en los 5 minutos de Torah, fue asociado con un concepto de los sabios que decían Beloam, porque esos personajes nefastos que se visten a veces de profetas y otras veces de hechiceros, otras veces de magos, pero que siempre en última instancia redundan en una condición despreciable, están permanentemente en el escenario bíblico y Beloam. No hace falta identificarlos con un pueblo, hace falta identificarlos por su atrevimiento, por su inmoralidad y de por cómo aparecen aquí. Nuestra Torah sagrada, y les damos las bienvenidas y les agradecemos que se lleguen a nosotros. El estudio de hoy lo voy a dedicar a la bendita memoria de mi abuelo paterno, a quien no conocí, a Shoheta Neeman, que fue un maestro de Shohatim en Argentina, cuando llegó en 1913 desde Siria, natal, desde Damasco. El Jajam Shalem, Mordejai Ma'arabi Ben Salja, quien tengo el honor de llevar su nombre, y luego sí, de un querido hijo de él, tío personalmente, uno de los 10 hermanos que conformaron el abanico fraternal de mi padre, el doctor Eliyahu Ma'arabi Ben Regina, Ishmatot Tzedabet Tzedahai. Mi abuelo partió de este mundo físico en 1949, creo, el 17 de Tamuz. Mi tío ya mucho después. Así que sea su Sheur de Ilun Ishmatam y fundamentalmente por el Lashon HaTov de ellos, por todo ese lenguaje tan particularmente bueno que supieron tener y que supieron eventualmente ornamentar los días de la vida. Bayar Balak ben Zippor et kol asher asa Israel laemori, principia nuestra perashá, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorí. ¿Quién es el Emorí? El Emorí es un nombre distintivo para la población de la tierra de Canaán en general, Ha-Emorí, los emoritas, de los cuales después se desprenden muchos pueblos, otros pueblos. Pero en realidad todavía no habíamos entrado a la tierra de Canaán. Por lo tanto, ¿quién es el Emorí? Sihón, que era Melech Emorí, y que estaba allende el Jordán. Era una de las dos superpotencias que habitaban allende el Jordán, en lo que hoy es la Transjordania. Y allí Israel
tuvo que enfrentar militarmente, Moshe Rabbeinu todavía, a Sihón, rey de Emorí, y posteriormente a Og, rey de Bashan. Eran dos reyes muy poderosos y todo su territorio quedó a expensas del pueblo judío, que después a la postre ese territorio será la preferencia, como vamos a estudiar más adelante en este libro, de las tribus de Reubén y de Gad, que por cierta ambición o por cierta preferencia por sus ganados, prefirieron renunciar a la tierra de Israel. Allí estamos. La Torá Sagrada nos dice que vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorí. Claro, fue una batalla desigual, porque eran potencias súper armadas, e Israel venía por el desierto y no estaban ni siquiera entrenados para la guerra. Bueno, la mano de Kadosh Baruj Hu obviamente es algo impactante y por cierto, eso llevó a que el pueblo judío pudiese sobrevivir, por supuesto, y pudiese sobreponerse a estos reyes. Ahora bien, nuestro sabio Keliakar nos dice, pero ¿acaso los milagros acontecidos en Egipto fueron mucho más impactantes que todos estos últimos? ¿Por qué motivo, pregunta el Keliakar, no visualizó esos tan grandes milagros que pasaron y tan temibles y tan estremecedores, obras que obró Dios en Egipto, y solamente vio lo que pasó con el Emorí, con su vecino? Dice, más aún hay que analizar que mencionó aquí a Israel con 4 nombres: Bayar, Balak ben Zippor, et Kol asher asa Israel la Emorí. El primer nombre que aparece, obviamente, es Israel. Y después, ¿qué nos dice la Perashá? Qué interesante lo que el Keliakar nos pone de manifiesto. Entonces, el segundo versículo nos dice lo siguiente. Ya estoy para leérselos también en el hebreo para que todo el mundo lo pueda continuar. Entonces dice, Vayagor Moab mi penejaam, y tuvo terror, temor, pánico, Moab a causa del pueblo. Luego nos dice, Vayakots Moab mi pene bene Israel. Despreció, se sintió en una situación de desprecio, de humillación, a causa de los Benei Israel. Y después habla Moab con los ancianos de Midian, diciéndole, ahora van a destrozar el Kahal, esta congregación, todos nuestros alrededores. Quiere decir que dice el Keliakar, perdón, que a Israel lo menciona desde 4 formas diferentes. Israel, luego a Ha'am, el pueblo, Bene Israel después, y después a Kahal. Al principio fue dicho que todo lo que hizo Israel al Emorí, y después dijo, y tuvo pánico Moab a causa del pueblo, y después dijo, y se sintió, despreció Moab a causa de los hijos de Israel, y después dijo, ahora van a devastar todo nuestro campos de grano y de cosecha por este Cajal. Y dice que acá todo esto forma parte de un mismo escenario. Ubeura de Barcajú. Y yo te voy a explicar, dice el Keliakar, cuál es el sentido de esta vinculación que plantea Balak y los hombres de Moab con Midian. Midera Haolam, dice el Keliakar, que por lo general los reyes, todos los reyes, poseían, lo vimos en Ahashverosh, ¿se acuerdan? En Megilat Esther, un Sefer Divrei Yamim. Tenían un libro de las memorias reales, las crónicas reales, en el cual estaban escritos todos los acontecimientos de décadas o centurias. Pero el jamón, la multitud, la muchedumbre del pueblo, no sabían sino solamente el relato del presente, lo que ellos podían visualizar con sus propios ojos
o lo que habían escuchado a través de los comentarios de los acontecimientos que habían tenido lugar en sus días. Por lo tanto, Barak, que era un rey, Miyamim Rabim, desde mucho tiempo, Ifkot etzlo ma she'asa Yaakov Israel Saba. Este Balak tenía una memoria y tenía registrado todo lo que había hecho y Jacob, Israel, quiere decir el patriarca, al Emorita. Quiere decir cuando Jacob sí vino a vivir a Canaán, porque solamente era un hombre y los hijos de él eran pequeña cantidad y todos los nietos eran pequeños. Y a pesar de eso, Jacob narra en el libro de Bereshit cómo se pudo sobreponer a una nación completa, como dijo Bereshit Memhet, cuando habla con Yosef, antes de su partida física, Asher lakachti miyada emori beharbi ubekashti, que tomé de las manos del emorita por mi espada y por mi arco. La verdad, nunca vimos que Jacob emprendió una guerra. Lo vimos sí a Abraham. Ni siquiera a Isaac lo vimos en una guerra. Y a Jacob, la única contienda que tuvo real fue con el emisario de Esaú. ¿Cómo es que le dice a Yosef que él había logrado heredar la tierra del Emorita con su espada y con su arco? A lo que nuestros jajamim de bendita memoria interpretaron y dijeron, Bejarbi Bekashti, quiere decir con mi espada y con mi arco, Bitfilati. Todo eso lo logré con un arma más fuerte que cualquiera. Ese arma se llama la plegaria. Entonces dice, Hainu Bitfilato, Hate Shaper. Entonces ahora, esta realidad viene mamash muy clara a los oídos y a los ojos de Balak. Porque vio Balak todo lo que hizo Israel, por eso dice Israel, no Israel, este pueblo ahora, sino Israel, el anciano, quiere decir el patriarca, al Emorí con su plegaria. Vaya. Y ahí Balak deduce que toda la fuerza de Jacob Israel estaba en su boca y por lo tanto también él habrá de intentar ir en busca de alguien cuya fuerza también radique en su boca. Y por eso dice, Bayar Balak, y vio Balak. No dice Baishma Balak, no dice que escuchó. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos esos estaban escritos en un libro de crónicas para los reyes de esa tierra y vio con sus propios ojos algo que había estado escrito sobre ese libro y allí su corazón se deprimió, entró en un estado de pánico tal diciendo, Imken, si así fueron las cosas en años pretéritos, cuando Jacob y sus hijos eran un número pequeño de gente, ¿qué van a hacer ahora? Cuando tengo delante mío este pueblo tan numeroso, tan cuantioso. Y por lo tanto no fue dicho Bene Israel o Am, o el pueblo, o Cajal, la congregación, porque está hablando de quién? El primer Israel, el Cora está Israel de morir, dice que acá brillantemente, se refiere a lo que él vio en ese relato histórico de cómo Jacob se sobrepuso al entonces pueblo emorita que habitaba en la tierra de Canaán y lo hizo a través nada más y nada menos de Bauti Ubitzeloti, con mi plegaria, con mi ruego. Qué maravilloso. Encontrarnos en ese mundo en el cual la fuerza de la plegaria puede más que todo. Pero Moab quiere decir aquellos que hablan de ser la muchedumbre, no podían nunca prestar atención al recurso del pasado, porque no sabían.
no tenían conocimiento de la historia. Velo Pajadú, y entonces la muchedumbre no tenía miedo, sino del presente, de lo que ahora observaban sus propios ojos. ¿Qué tenían delante de ellos? Am, dice, Vayagor Moab Bipnei Am, dice la Sagrada Torá, y tuvo pánico Moab a causa del pueblo, mucho, Kirabu, porque eran mucho más que numerosos. Y por eso dice después, Vayagor Moab Bipnei Am Kirabu. Y entonces esa muchedumbre era el pueblo de Moab, que estaban temerosos a causa de dos grupos, de dos conceptos, y no es uno semejante al otro. ¿Por qué? Porque habían visto en el Am Israel dos quitos, dos grupos bien marcados. Mipnei Erev Rav quiere decir por todas aquellas mezclas de poblaciones que salieron unidas a Israel, aunque separadas de las nubes de gloria que rodeaban al campamento judío y que se llaman Erev Rav. Erev está hablando de una mezcla sustantiva de nacionalidades, de pueblos que se vieron arrastrados con el proceso de liberación de Israel. Es un Erev Rav que nos costó caro desde la perspectiva de su presencia en el campamento. Entonces, Mipnei Erev Rav ayu yereim mehamat ribuyim. Dice, cuando vieron a ese Erev Rav, el temor que se apoderó de ellos era a causa de su multiplicación. Porque dice el Midrash que Erev Rav allá, Bet Peamim Shishim Ribo. Es decir, el Midrash dice que esos Erev Rav, esos pueblos, esas lenguas multipopulares, esos que salieron de Egipto, eran el doble de los 600.000 hebreos, de los hombres, o sea, 1.200.000 personas. Y cuando vieron eso, que era lo visible del campamento, recuerden que el campamento está protegido por las nubes de gloria, Anané Kabot, que el Todopoderoso tenía rodeando a su pueblo. Por fuera de Anané Kabot se encontraban los Erev Rav. Entonces ellos vieron todo eso, y por eso dicen, Vayagor Moab Mipnei Am Kirabu. Entonces tuvo pánico Moab a causa del pueblo, porque era muy numeroso. Quiere decir que al Erev Rav, a toda esta suma de pueblos idólatras que lo seguían, lo llama con el nombre de Am, porque no eran del pueblo de Israel, de los de Israel, ellos. Kirabu, que eran muchos, numerosos, Kirabim Hema BM, porque eran verdaderamente muchos y numerosos. Bene Israel, pero los hijos de Israel, que no eran tan numerosos como ellos, ustedes saben, había 603.550 hombres de pie para la guerra, la mitad del Erev Rav, sin contar todavía a las mujeres, a los niños, ni nada. Por lo tanto, dice, entonces, tenían el temor de Israel, que no eran tan numerosos, perdón, no tenían miedo de ellos, a partir de que no eran tan numerosos. Sin embargo, Mitzatajer, pero por otro lado, dice el Keriachar, tenían un temor profundo de Israel, sobre el cual dice el versículo, Vayakots Moab mipene Israel. Vayakots Moab mipene Israel. ¿Qué significa este Vayakots? El Keriachar dice, como lo expliqué en Perashat Shemot. En Perashat Shemot, al principio del libro de Shemot, dice que el Am Israel se reprodujo, se multiplicó, etc. Y los egipcios tuvieron una reacción. Vayakutsu mipene bene Israel. Ellos abominaron a los hijos de Israel. Tenían un desprecio. Es decir, la explicación dice que Keriachar no es como dijeron los comentaristas que Israel eran como espinos a los ojos de ellos, sino tenía que haber dicho Vayakutsu bene Israel.
Vayakutsu dice mi pené bene Israel. ¿Qué significa mi pené? Era Ibham Stabra. Dice que de acá, no, es al revés, que los Mitzrim se consideraron a sí mismos como espinos con respecto a los hijos de Israel que habían sido equiparados a la vid. Como dice el rey David en su libro de Teirim, Gefen Mitzrayim Asia Tegaresh Goim Betitae. A la vid desde Mitzrayim has hecho viajar, has expulsado a las naciones y los habrás de plantar. Panita de Pniá, Betashresh Oroshea, Betemade Eretz. Dice de esta manera, fuiste delante de ellos y has echado raíces y has completado y llenado la tierra. Dice el Keriakar, citando todo este Teilim 80, 9 y 10. Y Benohek Shebaolam, dice, porque la normativa, lo normal en este mundo que vivimos, que es cuando el dueño de un campo quiere plantar un viñedo en un campo que está repleto de espinos, entonces, ¿qué es lo que hace? Primero quita, arranca todos los espinos desde la raíz y los arroja lejos de ese lugar para poder plantar en su lugar la vid, el viñedo. Así, los egipcios, dice el Rab, estaban temerosos de que Israel fuesen plantados en la tierra como un viñedo, y ellos, obviamente, se habrían de ir de la tierra como una espina, ¿sí? Munat kulham, quiere decir como si fuera una espina desarraigada permanentemente, como dijo Be'alam bin Haaretz. Eso es lo que tenía miedo el faraón, que el pueblo de Israel de repente crezca como una vid y que después de eso se arroje la espina de sí, se saque la espina de sí, y por lo tanto dijo el faraón, vamos a ser más astutos que ellos, ¿no? Porque si no se va a haber una guerra y se van a unir a nuestros enemigos y se va a ir de la tierra. Y entonces, Bealino me vaya. Le tenía que haber dicho, y nosotros nos habremos de ir de la tierra. Por eso fue dicho, Vayakutsu mi Israel. Quiere decir, ellos sintieron que ellos son los que se habrían de movilizar de la tierra, porque mi Bene Israel, a causa de los Bene Israel que fueron equiparados con el viñedo, con la vid, y por eso dice aquí, Vayakot Moab, mi Bene Israel, Vayakot. Ese sentido de sentirse como alejarse, estar lejos de esa relación, no crear vínculos. Recuerden, simplemente le agrego, perdón, al Perush, que está diciendo el quería Car, que la primera vez que aparece este verbo no es aquí en Shemot, sino en Bereshit, cuando Rivka le dice a su esposo Yitzhak, Katzti behayai mi pene benot Het. Yo he aborrecido en vida a las hijas de Het. Recordemos nada más en el relato bíblico que Isab no había tomado una mujer de Canaán, sino dos mujeres de Canaán. En un momento posterior a las bendiciones y de cuando supuestamente Jacob tomó la bendición de Esab, y que Isab entonces se sintió malogrado por su hermano y lo amenazó de muerte, o la madre lo escuchó, en ese momento Rivka pretende que Jacob no se quede en él. Y por lo tanto Rivka lo hace con inteligencia y le dice a Isaac, yo he aborrecido en vida, son como una espina para mí ellas. Esas dos nueras que enceguecieron los ojos de Isaac a través del humo de la bodazara, lamentablemente, que habían hecho. Y por lo tanto aparece allí el primer concepto de Katzti de Hayai. Katzti de Hayai. He aborrecido, Katzti. Representa todo esto un escenario dramático, un escenario terrible de lo que es cómo sentirse uno prácticamente por fuera de todo el escenario familiar. Y en este caso fue la primera vez. Así dice Vayakot Moab, mi pene bene Israel, a causa de los hijos de Israel. Tenían temor
no sea que Moab sea como una espina, y esa espina iba a ser desarraigada, arrojada de la tierra, mi penépene Israel, a causa de los hijos de Israel, porque Israel han sido equiparados con la vid, ese viñedo que Kadosh Baruj Hu trasladó, transportó desde Egipto para expulsar a muchas naciones de su presencia, Belitaem llama, y para plantarlos en la tierra de Canaán. Por eso dice Bené Israel. La tercera vez aparece no Israel, sino Bené Israel. Porque Israel Saba en Enuki, Guaralaj lo llamó, porque ya Jacob no estaba. Jacob ya había muerto y sus hijos habrían de ingresar allí, pero no el Erebrad, pero no esos pueblos idólatras que eran en cantidad de más del doble de los judíos y que se llaman con el nombre de pueblo. Ima Geber Miguberim, como hay tron la Erebrad al Sheara Humo. Dice, ¿cuál era la ventaja del Erebrad sobre las restantes naciones? Llegaréis mi Penem Goim, Beitao Tam Komam, y Blo Agab Ben Israel. ¿Acaso Dios habría de expulsar a los pueblos y los habría de plantar a ellos en su lugar? Si no era por el mérito de Am Israel. Entonces, curiosamente, Balak aparece en el comienzo 4 denominaciones de Israel. Israel se refiere a Jacob Avinu, a Haam, que es el Erebrad, Bene Israel, que representan esa vid fructífera, ese Gefen y Mitzrayim Tasia, como dice el libro de Tehirim, a esa vid que habrás de transportar y que cuando uno viene a plantar una vid en un campo y está lleno de espinas, hay que sacar todas las espinas, desarraigarlas de cuajo y allí plantar la vid. Así también iban a salir las naciones de Israel. Y por último, por supuesto, dice el concepto de Tahar. Y después de todo, Bayomer Moab el Zikne Midian, ahora tenemos un diálogo o una advertencia de Moab, los dignatarios de Moab, que se dirigen a sus vecinos. Y les aclaro, no se podían ver, estaban siempre enemistados, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, a partir de aquí, Midian cobra una relación de estas famosas amistades que se trenzan entre las naciones con tal de boicotear a Israel. Y entonces dice, y dijo Moab a los ancianos de Midian, Atá y el Ajajú a Cajal. Ellos vieron que eran tantos los que habitaban tras esas nubes, que eran por lo menos 4 millones de personas, es cierto, más los otros doble, 8 millones de Erebrad, dice ahora, y el Ajajú a Cajal. Y el Ajajuacal quiere decir, se van a devorar todos nuestros campos, las pasturas y los trigos y la cebada. Acajal. Dice, ¿qué es que vieron los midianitas para enojarse, para encolerizarse? Con una pelea que en este caso no era de ellos. Solamente que como explicó Rashi, más adelante, en la anteúltima perashá del libro de Bemidbar, se llama Perashat Matot. Dice, Otam Peet Pinehas, dice a ellos y a Pinehas, que fue a vengar la venganza de Yosef, el padre de su madre, porque está dicho, de Amedanim, Mahru, Oto, de Potifar. Entonces dice, interesante, los Midianim, ¿qué tienen que ver con esto? Porque tenemos que ser fieles al relato de la Sagrada Torá. Y entonces, ¿qué nos dice la Torá? Los envió Moshe a luchar contra los Midianim y a Pinehas, porque fueron a qué? A vengar la venganza de Yosef, el papá de su mamá. ¿Qué quiere decir el papá de su mamá? Bueno, de la mamá de Pinehas.
Está dicho, vea Medanim, Mahru Otole Potifar. Los Midianim, los Ishmaelí lo tomaron a Yosef del pozo y los Ishmaelí se lo vendieron a los Midianim. Y los Midianim, nos relata la Torá, lo vendieron a Potifar. Y es así que los hijos de Yosef se llaman con el nombre de Kahal, de donde lo saca el Kediakar, cuando le da la brajá a Yosef, que dice Goy de Kahal Goim. Quiere decir, ese concepto de Kahal Goim, explica Rashi, la congregación de pueblos, fue dicha a Yosef, sobre Yosef. Y así entonces dijeron los ancianos de Moab a Midian, Shegamatem y Eshlahem dirá mi pnei Kahal bene Yosef. Ustedes también tienen que tener mucho miedo a causa de la comunidad, de la congregación de los hijos de Yosef, porque ellos van a querer tomar de vosotros la venganza de Yosef, de Hor Shor, el primogénito, el toro, la fuerza de su padre. Y por eso dijeron, Atay el Ajajú, ahora se van a comer, como el toro, los animales, este cajal, todo a nuestro alrededor, Kilhoj Ashor, y el Ajajú, y el Ajejú, Kilhoj, como come, manduca, termina de destruir todo lo sembrado. Kilhoj Ashor, al quien y el Ajajú Otanu, así nos van a devorar a nosotros como el toro que consume todo, para de última instancia tomar la venganza del toro. Y esto dice el Keriakar, desde Peirush Yakar. Muy interesante que uno aquí, con vuestro permiso, puede descubrir todo el escenario de la historia. Cómo ser fieles a un recorrido bíblico. Cuando enseño a lo largo de la semana, le pido a todos los que escuchan los shiurim, no aquí por el virtual, sino en las clases presenciales, les pido que tratemos de trazar un esquema de contenidos que podamos asociar, que Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim, Hamishah Humshei Torah, estén siempre unidos. Porque en última instancia, lo que dice Bereshit lo vamos a ver en Devarim después. Y lo vamos a ver rubricado en Shemot, o en Vaikra, o en Bemidbar. Eso es lo que habla de la unidad, de la ajdut, la ajidut del Sefer Torah, ¿saben ustedes? Y entonces ahí nos damos cuenta que este Sefer Torah solamente puede ser una creación divina. Y solamente a partir de esa creación divina es que el Boré Olam le ordena a Moshe escribir. Y con interrupciones, por cierto, porque para que Moshe pueda aprender todo este relato. Aquí empieza hablando el Keriakar que las denominaciones de este pueblo, Israel primero, me lleva a todo el relato de Jacob Avinu. Luego, el concepto de Am viene a hablar no del pueblo judío, sino de todo ese pueblo, esa prole de idólatras que se sumaron, se pegaron al campamento y fueron con ellos a lo largo del camino. Luego aparecerá Bené Israel. Entonces después aparecerá ya el nombre que viene a marcar un poco ya lo selecto, como esa vid, como ese viñedo, que representa obviamente Shufra de Shufra, lo más hermoso de lo hermoso. Y allí entonces aparece el contraste, la vid con las espinas, Bayakots, para llegar por último aquí en Al-Kahal, a otro de los aspectos esenciales de Am Israel. Empezó hablando de Jacob como individuo y termina hablando de Kahal. ¿Con quién? Con los hijos de Yosef. La historia, mis queridos, si me permiten la palabra historia, se vuelve a cerrar en ese contexto. Porque en última instancia, el enemigo sabe bien quién es quién.
Puede ser que la muchedumbre ignore, puede ser que la amja no sepa nada. Y eso creo que es el patrimonio del antisemitismo raigal que ha tenido América y Sudamérica y Latinoamérica y Europa de este, de oeste y de los países árabes, donde muy pocos conocen la verdadera historia y donde todos sí conocen el concepto de lo bajo. Y entonces allí aparece todo el relato lateral sobre el judío y el demonio que hay en el judío. Y aquí el Keriakar dice, ese es Balak. Balak es un ilustrado. El pueblo de Moab son mamás todo lo opuesto. Es una muchedumbre que solamente lo que busca son alianzas para lograr destruir una historia, no solamente a un pueblo, para dejarlo como un fósil en la historia. Nos dice que Yakar, Ubalak ben Zippor melech le Moab ba'etai. Termina esta aliá, la primera aliá de los días de semana, diciéndolo que Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo. Dice, de acuerdo a lo que hemos explicado más arriba, que Balak había notado y analizado todo lo que había hecho Israel, el padre, el abuelo, Jacob, al Emorí, con su espada y con su arco, que representa su plegaria. De Fizé Caché, es difícil entender, Ma Yom Yomaim, ¿qué hay de nuevo en todo esto? ¿Por qué no se despertó Balak para hacer alguna estrategia contra ellos desde hacía tiempo? Porque sabía ya la historia, sabía que habrían de llegar, y por lo tanto dijo, Baet ahí, que en aquel momento, en aquel instante, lo designaron como rey, como necesidad de ese momento, dice Rashid. O sea que no era rey, lo pusieron como rey, cuando sabemos que hay alguien que puede desarrollar ese odio ancestral y no solamente lo puede desarrollar, sino que lo puede llevar a cabo. Baet ahí. Y hay quienes dicen, Shebale Taretz Lama Bayagor Moab de lo Balá, que esto viene a explicarnos tal vez y ponernos el motivo de por qué el texto dice Bayagor Moab y tuvo pánico Moab y no Balak, porque el que vio fue Balak y después dice Bayagor Moab y tuvo temor, pánico Moab, porque lo habían designado como rey, como monarca en ese momento, por esa necesidad horaria de ese tiempo y por lo tanto dijo para sus adentros, ¿qué tengo que ver yo con esta desgracia? Me colma com, pero de todas maneras, cuando se tuvo que mostrar hacia los demás, por el temor que tenía por el pueblo, hubo de hacer todo lo que hizo. O sea que también, no solamente hablamos de un rey que trae de las suyas, sino que también las apariencias, como siempre, engañan, y que en última instancia, dice, la verdad, a él ni le interesaba meterse en esa camisa de 11 varas, pero tenía que aparentar delante del pueblo y mostrar su decisión. Pero hay quienes dicen que esto viene a traer una excusa porque Moab estaban temerosos. Ya fue dicho a Moshe Rabbenu, libro de Bemidbar, y lo va a repetir a la generación joven en el comienzo de Perashat Devarim, dentro de poco. Dice, Al Tatzar et Moab, no habrás de poner sitio a los moabitas. Por lo tanto, Amad, Lefiche Balak Melech de Moab Baet ahí, como dice el texto que Balak era rey de Moab en ese instante, y Balak era un arameo, atención, Balak era un arameo, Veló Moabí,
O sea que no era oriundo de Moab, era de Aram, porque dice Eretz Bene Amó, de la tierra de la casa de los hijos de su pueblo. Explica Rashi, Balak era del territorio de Aram. Aram es el lugar donde es el origen de Abraham, es el origen de Nahor, es el origen de Labán, para que asocien. Era de allí, dice Rashi, y esta era la tierra de Aram, como dice, Min Aram y Angen y Balak. O sea que Bilam se conocía muy bien con Balak. ¿De dónde? De su origen, de la tierra de Aram, Min Aram y Angen y Balak. Y entonces estaban todos súper temerosos que toda la tierra se llamase por el nombre de Balak, así como Amón y Moab, Tijarú y Sejón. Quiere decir, se purificaron en Sejón, como dice Beun Ilham Bemelech Moab Rishon. Sejón había llevado a cabo una batalla contra el primer rey de Moab, y entonces así se purificó la tierra para Israel. Al de Balak, Shaya Marcán Baetai, por medio de Balak, que fue su rey en aquel momento, y por lo tanto ahora, y el Ajajú loco de él. Ahora que él era rey en ese momento, ese Israel iba a devorar sus pastos como los toros. Be'eshombrim y el Ajejú, el Kol se devoten. En realidad ellos dijeron que van a quitar todas las pasturas y todo lo cosechado de alrededor. Veloy que Ubanuklan. Pero no nos van a atacar a nosotros. Raji Azúcale, mejor si van a hacer una suerte de exterminación como lo puede hacer la langosta o una plaga. Y por lo tanto, también económicamente, o desde el punto de vista de nuestra nutrición, no tenemos forma de levantarnos. Y por eso ellos dicen que el Hojashor etiere casate, como habrá de lamer, en este caso devorar el toro, las pasturas del campo. Precisamente Yerek Shebasade, precisamente las pasturas de un campo que estaban en las alrededores de la ciudad, pero no habrían de tocar siquiera todas las pasturas que estaban en la proximidad de la ciudad, quiere decir, o en la ciudad misma. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que hay toda una coyuntura que uno se pregunta, ¿y entonces por qué? Bueno, a veces las guerras o los designios para las guerras no tienen explicaciones. Balak sabe que tiene que encontrar un método para el que pueda rebajar el poder de Israel. Necesita un socio, obviamente, para eso. Sabe que la realidad no es apremiante, pero lo que la apremia es el, el rumor popular, el rum rum de lo popular. Y entonces cuando le manda a buscar a Bilaam, dice en la continuidad, Ineam Yatzá mi Mitzrayim. He aquí un pueblo que ha salido de Mitzrayim. Yatzá, de Sheabar Mashma. Quería acá dice, miren, presten atención. Balak le está diciendo a Bilam en este mensaje, he aquí un pueblo que ha salido, que salió en el pasado. Y a Bilam le dijo, Ine Ha'am Ayotze mi Mitzrayim. Cuando Bilam le tiene que explicar al Todopoderoso para qué vinieron esos hombres, le dice Bilam, he aquí un pueblo que ha Yotze, que sale de Egipto. Quiere decir que en este momento han salido. En realidad estamos al final de los 40 años, ya hace 40 años que salieron. Pero es como si ahora han salido y se encaminan. Porque Bilam, de Askir Abonamba, Bilam tiene una doble intención, dice Keriakar. Él vino a recordar su pecado, diciendo que que todavía no salieron del todo de Egipto, vaya, porque ellos siempre están mal en el desierto, van pasando de mal en peor,
Y dicen, Bilam sabe ese relato y dice, ellos se la pasan diciendo, pongamos un líder y volvamos a Egipto. Y cada vez que ellos se quejan, recuerdan Egipto. Qué visión, ¿no? Y esta es la prueba que siempre los pensamientos de ellos están dando vueltas por Egipto. Y les resultaba difícil a ellos el desvincularse de Egipto, a tal punto que era como que si ahora estaban saliendo. Y Nehaam Ayotze, que está ahora saliendo de Egipto. Y lo que dijo posteriormente, Balak, he aquí que está cubriendo el ojo de la tierra, quiere decir lo que yo puedo ver, de mi tierra enfrente de mis ojos. Dice, quizá también, dice el querido Car, si prestas atención, está dicho en pasado. Me callé, y es difícil. Dice el querido Car, aló odayom mejasim et aina. No, en el pasado cubrían la faz de la tierra. Ahora también la están cubriendo la faz de la tierra. Y puede ser que le envió a decir a él, que Samim Beyadam, que este pueblo tenía, que Samim Beyadam tenía muchas hechicerías, brujerías, actos de magia. Y por lo tanto, Balak le dice, yo necesito un hombre que también tenga que Samim en sus manos, que sea muy diestro con su hacer de las manos, con su magia, con su hechicería, y que pueda traer un portento, un milagro, una señal. Porque en Egipto trajeron la plaga de la langosta, y la plaga de la langosta en Egipto dice, quizá etenar, ¿se acuerdan? Todo el cielo estaba cubierto, estaba negro, como cubierto de langostas. Entonces también cambiaron toda la tierra, de Ajoshe, Huyo, Sheb, Dimulí. Entonces dice, la oscuridad, ahora yo veo que la oscuridad está habitando delante de mí. Y a pesar de que Él está sentado frente a mí en la misma habitación, de todas maneras, Él puede oscurecer a sus enemigos. Beilab y Orbe Moshavó. Y los demás van a estar en oscuridad, pero los judíos van a tener luz en sus asentamientos. Y esto sabes por qué es, le dice a Bilam, porque es la fuerza de su magia y su hechicería. Y todo esto, ¿dónde lo aprendieron? En la cuna de la hechicería y de la magia, que es Egipto. Y Bilam pensó que tal vez le diría a él, a Shem, que ya se habían olvidado todos los hechos aprendidos y aprendidos en la tierra de Egipto, y por lo tanto, él cambia el lenguaje y dice, Hine Ama Yosef en Israel. He aquí el pueblo que hoy sale de Egipto. Es como que ahora están saliendo. Y cuando dijo Bilam en la profecía, Kilo Nahash be Yaakov velo Kesed be Israel, cuando él después habla y le sale todo lo contrario y dice, porque no hay Nahash, Nahash es Lenahesh, no hay adivinanzas en Israel, velo Kesem, ni tampoco magia ni hechicería en Jacob y en Israel, Shema Miná, aquí tienes que aprender, Shead Ena, que hasta ese momento que dio él su palabra, estaban sospechados de que el pueblo judío tenía Menahashim y Cosmim, que tenía adivinadores y magia o hechiceros. Quizá Etenaret, y aquí que ha cubierto el ojo de la tierra, termina diciendo el Kiriakar, al Sijot de Og. Él habla sobre lo que pasó en el norte de donde está Moab, allí donde estaban esos dos reinos poderosísimos, de Sijón, rey de Lemorí, y Og, el rey de Bashán. Og y Sijón eran el ojo de la tierra, porque ellos eran los superpoderes de ese territorio, eran los ojos que avistaban ese territorio. Y a partir de que Am Israel los venció de forma maravillosa por la ayuda de Shem, ¿quién podría ahora estar frente a ellos? Y así lo deduce también, dice el Yalkut Shimon. Por eso,
Balak le pide a Bilam, de Atal Eja Arali, empero ahora ve y maldíceme para mí. Y Bilam, cuando le transmite las palabras de Balak al Todopoderoso, le dijo que Balak le pidió Leja Kabbali. No le dijo Arali, maldíceme, Kabbali, Kuf Bet Hei. Y lo que dijo Rashi, que el verbo Kabó, Kuf Bet Hei, es mucho más fuerte que una maldición y un insulto. Quiere decir que Bilaam agregó también aquí su cuota parte de su odio a Israel. Y lo mismo cuando dice Balak, Begerashtiv. Begerashtiv es, y eventualmente lo voy a expulsar. Pero Bilam, que dijo, Kabali Oto, Beagarshenu minar, a fin de que lo habré de expulsar. El otro es una probabilidad y esta es la seguridad. Ustedes ven cómo el Keli Yakar es un psicoanalista de primera. Saber decir lo que el otro dice, saber entender lo que el otro dice. Dicen que el pez por la boca muere, ¿no? Bueno, también nosotros, en estos tiempos, en estos días, tenemos que comprender muy bien el lenguaje del cual nos hablamos, nos hablan, nosotros hablamos. Porque en última instancia, cualquier giro en la palabra es un cambio de pensamiento y de actitud. O la palabra construye o la palabra mata. Ese es nuestro título, lo que acabé de escribir hoy para el Dargenoa. Palabras que matan. Porque en última instancia somos responsables de este regalo que nos dio Dios. Y cuando ese regalo se profana, la Torah dice, Lo Yahel de Baró. No profanes, no vacíes tu palabra, no le saques el valor que la palabra tiene. Ese es Bilam. ¿Cuántos Bilamim existen hoy? Conviviendo con nosotros mismos. Como a veces de la palabra hacemos una destrucción. Y por eso él agrega de su odio. No es suficiente. ¿Acaso no sabía Bilam que el Dios de Israel amaba a Israel? Y de momento que él está agregando su cuota aparte, que cuando está diciendo lo que dice no le iban a dar permiso para ir. Y sobre Balak también es difícil. ¿Cómo va a poder realmente estar con esa confusión elemental de todo lo que es esa ba'arut, esa ignorancia? Al principio le dijo Leja Arali, ven y maldícemelo para mí, pero no etarlo. Pero no aceptó la invitación. La primera vez, Bilam se hace pasar como el buenito de la película y dijo, mira, Dios no me deja ir. Y después le dijo, Uleja Kabal. La segunda vez habló en el lenguaje de Bilam. Dice, dígame una cosa, dice el Keriakar. Si aquel que pidió algo pequeño le dijeron que no, ahora viene y pide por algo grande. ¿Qué es lo que pasa en este mundo del revés? El Abadai She hará Kashem Inkamo. Entonces él quería acá, dice, mira, el verbo arur, maldito, es mucho peor que Kabo, que maldíceme, insúltame. Belashon, Naje, Keshem y Lashon Leilahem. Y el lenguaje del exterminio es mucho más fuerte que el de la pelea. Y el Ba'agarshenu Minaret, y lo habré de expulsar de la tierra con certeza, es mucho más Mingerashti, Ulay, lo voy a echar. Porque Cabo
dice el verbo este, no es un lenguaje de maldición. ¿Por qué? Porque, mi querida Cara, es genial. Cuando Jacob tiene que quedarse los últimos 6 años trabajando eh, para Labán, Labán le dice, Nakeva alay sejarja, Nakeva, dime cuál es tu presupuesto, cuál es tu sueldo. Uno kevu mefaresh. Está mencionando, diciendo, amplificando esto. O que hace un nekev. Nekev es un agujerito pequeño. Baikov Jorbe Dalto. E hizo un agujero en su puerta, dice el libro de Melahim. Pero hará, leja arali, maldice, me insulta, tiene en él kelalá, tiene también la maldición y también el midui. Quiere decir, el quitarlo de ese escenario definitivamente o temporalmente. Por lo tanto, Balak sabe lo que quiere y Akadosh Baruj Hu le responde a Bilam, Lota Ore Amazeki Baruj. Le dice, mira, no puedes, ya sabía la intención. Akadosh Baruj Hu sabía la intención y dijo, Lota Or. Ese verbo que habla del castigo, que insume la maldición, no vas a ir, ¿sabes por qué? Kibarujo, porque este pueblo tiene la bendición y aquello que está bendito por el Todopoderoso no cabe ni media palabra de maldición. Bueno, sigue Kiriakar, por supuesto. Que tengamos un hermoso Shabbat. Gracias a todos por acompañarnos. Realmente gracias a todos. Es un placer verdadero poder verlos y poder que nos sintamos acompañados en esta tarea. Gracias, Shabbat Shalom, Uboraj. Y bueno, Besat Hashem, nos encontraremos a lo largo de la semana en nuestros estudios. Muchas gracias a todos. Que tengamos Shabbat Shalom, Uboraj y Besorot Tovot. Buenas noticias ante todo y por sobre todo.